Nos encontramos con Aníbal Fuentes, PhD en Economía para el Turismo, con experiencia de más de 20 años en turismo, educación e investigación. Muchas gracias por aceptar esta invitación y le doy la más cordial bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias, para mí también es un honor. Gracias. Sigamos, por favor. El día de hoy estaremos abordando el tema de la Ley de Turismo vigente en el Ecuador y las consideraciones que debería tomarse en cuenta desde su campo de trabajo en la nueva ley. Bueno, estoy listo para tus preguntas. Yo ya las he leído anteriormente, las he revisado y estoy listo, por favor, para que tú empieces. Gracias. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿cuál es la experiencia que mantiene en el sector turístico y cómo describiría su perfil profesional en el sector? Bueno, buenas tardes. Estoy más de 20 años en el turismo, primero como guía nacional de turismo especializado en kayak y en rafting, y posteriormente como guía naturalista 3 para el Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional Yasuní. Yo debo decir que tengo un perfil que es el idóneo para el turismo, pues soy formado con una licenciatura en ecoturismo, con una ingeniería en manejo de áreas protegidas, mi maestría en turismo, posteriormente en educación, un diplomado en negocios, que es lo que tiene que ir con el turismo, y luego finalmente hoy que soy un investigador, un doctorado en economía. Entonces yo podría decir que al menos mi tercer nivel es idóneo para el perfil de un profesional en turismo. La siguiente pregunta es, ¿qué falencias conoce usted en la planificación turística del sector donde trabaja que están respaldadas en la ley de turismo? ¿Considera que existen incongruencias? A ver, hay que decir primero que la ley de turismo durante al menos 30 años, fueron copias de países que tuvieron éxito en su momento y que tal vez lo sigan teniendo. Voy a decir que siendo yo una persona que está muchos años en el turismo, conozco la realidad desde antes de la creación del Ministerio de Turismo, cuando existía el LACETUR, que se llamaba LACETUR, ¿no? Que era una secretaría de turismo. Era un consorcio más bien privado y parte público que empezó hasta lo que hoy conocemos como ministerio. La ley de turismo siempre fue una copia de países como Costa Rica, como Colombia y de hecho algunas partes de Europa. Hay que decir que las falencias principales se dan porque la ley de turismo, al ser una copia y a veces ciertos retazos, mejoras que cada año de turno lo hace, nunca llegan a respaldar lo que realmente el turismo requiere. La ley de turismo, por ejemplo, es incongruente cuando no está claro que la academia pertenece al consejo consultivo, es decir, cada universidad forma lo que quiere y no lo que el país requiere. Y la otra, la ley de turismo no habla de las modalidades o modalidad idónea que el Ecuador debe dedicarse en el futuro o en el presente. Entonces, ¿dónde está la incongruencia? Que la ley de turismo va por un camino y el desarrollo turístico del país va por otro. Y es por eso que no hemos podido vivir del turismo los últimos 30 años. La siguiente es, ¿cree usted que la conservación de los recursos naturales y culturales están debidamente amparados en la ley de turismo del país? A ver, la ley de turismo tiene artículos que habla de la sostenibilidad y habla de la biodiversidad. Pero siempre hay que considerar que toda ley debe tener un reglamento. Entonces, la ley existe y habla de que el turismo se lo hará respetando la biodiversidad, es decir, la flora, la fauna y la cultura de los territorios. Pero no dice nada más. Otra incongruencia ahí es de que si bien la ley protege o trata de proteger a través de sus artículos, no existe un reglamento en donde nos diga qué pasa si se incumple con esta protección. Y una cosa finalmente, que increíblemente la ley de turismo, si bien en alguno de sus artículos habla de biodiversidad,
Resulta que las áreas protegidas en donde se da al menos un 25% de la actividad turística no están bajo el control de esta ley de turismo, sino más bien de una ley ambiental que pertenece al Ministerio del Ambiente. Entonces ya podemos ver que la incongruencia no solo es desde las modalidades, sino más bien podemos ver que si bien una ley protege, no existe un reglamento que nos diga cómo ni qué penalidades va a tener quien lo incumpla. La siguiente es, ¿cuáles considera que son los beneficios de la participación comunitaria, indígena, campesina, montubia o afroecuatoriana en la nueva ley de turismo? Bueno, si este gobierno de turno quiere hacer una buena ley de turismo y una ley operativa, una ley que sirva para los próximos 20 años, espero yo, 30 años, hay que decir que debe tomar en cuenta a lo que nosotros llamamos en turismo población anfitriona y pueblos originarios. Yo digo que la ley debería tratarse así, ¿no? Como población anfitriona y pueblos originarios. ¿Por qué razón? El turismo, si bien está manejado desde el sistema turístico, no hay que olvidar que a veces nosotros generamos leyes, generamos productos turísticos sin contar con el parecer, con lo que piensa la comunidad anfitriona local y pueblos originarios. Entonces, esta ley debe ser tratada de una manera participativa para que los beneficios del turismo se queden al menos en un 50% en la población local. Y eso se va a lograr únicamente si esta ley es escrita bajo una estrategia participativa. Desde su experiencia, ¿considera que las necesidades de los prestadores de servicio como alojamiento, restauración, operación e intermediación están contempladas en la ley de turismo? Si su respuesta es negativa, ¿qué necesidades no están contempladas y qué sugiere mejorar? A ver, primero hay que decir que sí están contempladas, pero ahí viene el problema de la ley de turismo de los últimos 30 años, ¿no? Sí está contemplada, pero son artículos muy simples. O sea, habla del alojamiento y genera luego un reglamento de operación de alojamiento. Habla de la alimentación o restauración y se genera aparte un reglamento de la alimentación y restauración. Yo te voy a decir desde mi criterio profesional qué necesidades no están contempladas. Por ejemplo, la ley de turismo en ninguna parte habla que quien puede y debe trabajar en turismo somos los profesionales de turismo. Eso es tan grave que muchos, tal vez el 80% de graduados en turismo en las universidades del país no tendrán trabajo porque esos puestos de trabajo están ocupados por cualquier persona. Y no es un insulto. El decir por cualquier persona es como que yo, que soy profesional en turismo, trabaje de abogado. La ley no me permitiría, pues, pero resulta que en el turismo cualquiera puede guiar, cualquiera puede manejar un transporte turístico, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede servir. Y es ahí donde el turismo tiene una debilidad que la ley no protege. ¿Cuál es la debilidad? El mal servicio. Otra cosa, porque claro, estamos ¿qué necesidad? Me decías tú. Entonces, la necesidad es escribir una ley en donde nos proteja al profesional ecuatoriano en turismo en todas sus áreas, en todas sus áreas. Y otra cosa, esta ley no habla de los beneficios para la pequeña y mediana empresa. Resulta que esta ley protege siempre a las grandes empresas de más de 5 millones de inversión. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los microempresarios? ¿Qué pasa con ustedes, los estudiantes que al salir quieren emprender y a lo mejor requieren un préstamo de
$5,000, de $10,000. Entonces, están claras las necesidades no contempladas y las sugerencias las he dado. Una ley que proteja al profesional de turismo y que además beneficie al futuro emprendedor turístico. Finalmente, adentrándonos al tema de la pandemia de hoy en día y tomando en consideración que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados, ¿qué considera que se debería incluir en la nueva ley de turismo, tomando en cuenta las enseñanzas que nos deja la pandemia de la COVID-19? Bueno, es innegable que toda ley de turismo a partir de la pandemia, es decir, a partir de la pandemia y todas las enseñanzas que nos deja la pandemia en todos los campos, ¿no? En todos los sectores, especialmente en el económico y en el de la salud, es claro que esta nueva ley de turismo deberá tener una gran cantidad de artículos, o al menos un artículo que hable del requerimiento obligatorio de cumplimiento de protocolos en todas las áreas turísticas, desde el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, hasta todo lo que compete al manejo de alimentos, al manejo de eventos deportivos, a la guianza de grupos. Todo esto deberá estar escrito en una nueva ley que al menos deberá durar 10 años. El COVID-19 nos enseñó que podemos vivir con un turismo de baja cantidad de personas, es decir, un turismo alternativo. Mira, qué interesante. Entonces, la ley de turismo del Ecuador debería privilegiar la modalidad como el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural, urbano, también el sol y playa, pero siempre bajo una filosofía de turismo alternativo. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Aníbal, por su tiempo y las reflexiones que nos ha presentado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, a las órdenes. Muchas gracias.